dicho. Es por eso que algunas esposas les dan a sus maridos cuando están tomando mucho y empiezan a tener los síntomas, las molestias, las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal y les dicen, ya ve, el alcohol te está haciendo mal. Y no es el alcohol, es el metronidazol. Entonces existe un medicamento que se llama el antabús, ¿sí? Su compuesto químico es el disulfiramo, de ahí la denominación de efecto disulfirámico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese cuidado nunca se olviden comentarle a su paciente. Mientras tome metronidazol, no puede ingerir bebidas alcohólicas, si no va a tener esa reacción y no va a tolerar adecuadamente el medicamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el metronidazol es bastante usado, ¿no? Y sus derivados, en la práctica, el medicamento de elección es el metro, ¿no? 500 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días, de acuerdo a severidad. Y una vez hecho el tratamiento, ¿qué recomendarían ustedes, muchachos? ¿Qué recomendarían a ustedes una vez concluido el tratamiento? ¿Será conveniente hacerle un nuevo copro para determinar si hemos erradicado a todas las formas parasitarias de la ameba o no? ¿Qué recomendaría? Obviamente que sí, ¿no? Hay que hacerle mejor, ¿sí? De acuerdo a severidad. Y también se puede utilizar derivados del metronidazol como el tinidazol y el ornidazol, que son más efectivos, ¿no? En casos específicos se puede utilizar la dihidroemetina también, 1 a 1.5 miligramos kilogramo de peso por día, intramuscular por 5 días. Ya hablamos de la amebiasis extraintestinal. La amebiasis extraintestinal es el absceso hepático amebiano, ¿no? ¿Qué es el absceso hepático amebiano? La acumulación de material purulento en el hígado, ¿no? Provocado por un parásito intestinal, en este caso la entomeba histolítica. Los sinónimos de esta patología son amebiasis extraintestinal, amebiasis hepática, absceso amebiano del hígado, ¿no? La etiología igual a entomeba histolítica, ¿sí? El mismo microorganismo que causa la amebiasis intestinal, llamada también disentería amebiana, ¿no? Y el organismo es transportado por la sangre desde... Aquí está el ciclo de los, ¿no? Lo que habíamos comentado. Y aquí está, ¿sí? Acá tenemos el intestino, ¿sí? ¿Y por qué decimos que los parásitos pueden ser vehiculizados por la vena porta? ¿Quién de ustedes me puede decir qué venas dan origen a la vena porta? ¿Cuáles son las 3 venas que dan origen a la vena porta? ¿Nadie? La mesentérica superior, la mesentérica inferior y la esplénica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al recoger la sangre del intestino, ¿sí? Llegan a la vena porta, que es esta, ¿sí? Y pueden ser vehiculizados al hígado, ¿no? Esta es la vena porta, entonces pueden ser vehiculizados los parásitos al hígado y darnos absceso hepático amebiano, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que le ocurre al paciente, ¿no? La enfermedad se disemina a través de la ingestión de quistes amebianos en agua o alimento contaminado como materia fecal, ¿no? Algunas veces debido al uso de excrementos humanos como fertilizantes también, o a través de contacto directo entre personas por el ciclo fecal oral. Epidemiología se presenta a nivel mundial, pero es más común igual en las áreas tropicales donde hay situaciones de hacinamiento y malas condiciones sanitarias, ¿no? Estos países son bastante afectados, África, Latinoamérica, el sudeste asiático y la India tienen problemas de salud considerables asociados con esta enfermedad. Se indica que miren esta estadística, menos del 1% de los pacientes con amebiasis intestinal desarrollan absceso hepático, ¿sí? Entonces tiene que haber algún factor predisponente, ¿no? Que haga que el paciente tenga este cuadro. Existen estos factores, los vamos a comentar más adelante. Y por razones aún desconocidas, los varones son más afectados que las mujeres, ¿no? Como habíamos comentado, aunque la incidencia de amebiasis intestinal es igual en ambos sexos. Respecto a la edad, se indica que es más frecuente en la tercera, quinta década de la vida, y aquí están los factores que les comentaba. Los factores de riesgo para el absceso hepático amebiano son alcoholismo, cáncer, actividad homosexual, inmunosupresión, edad avanzada, embarazo, viajes recientes a una región tropical y uso de esteroides, ¿no? Desde el punto de vista patológico, el compromiso hepático ocurre por la migración de los trofozoitos de entomeba histolítica desde el intestino al hígado vía circulación porta, ¿no? Hecho que ocurriría en todo paciente con amebiasis intestinal invasora, ¿no? Los mecanismos patogénicos para la formación de absceso aún son desconocidos. Y la localización más frecuente del absceso hepático es en el lóbulo derecho del hígado, en el 90% de los casos. Entonces, ahí debemos buscarlo principalmente cuando se haga una ecografía al paciente, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Acá vemos la lesión que puede provocar el absceso hepático amebiano, miren, como es como una caverna, ¿no? En el hígado, ¿sí? Y ¿por qué más en el lado derecho? Esa es la pregunta, ¿no? Se explicaría por la distribución de las lesiones intestinales que son más frecuentes en la región seco-ascendente, es decir, en el colon derecho, ¿no? En el 75% de los casos, y por la distribución de la circulación que llega a esta zona y drena la vena porta, ¿no? Por lo general, el absceso hepático amebiano es único, pero eventualmente puede haber formación de casos de abscesos múltiples, ¿no? Y según algunos autores es controversial si existe una fase de hepatitis previa antes de la formación del absceso. Y la biopsia hepática va a reportar, con la biopsia hepática de la lesión que vamos a encontrar a nivel del absceso en el hígado, reporta bastante inflamación periportal inespecífica y ausencia de amebas en las zonas de inflamación. Y los hechos patológicos más importantes son gran distensión del hígado, hepatomegalia, con una lesión focal que consiste en una cavidad abscedada, ¿no? La signosintomatología. Puede o no haber síntomas de infección intestinal y esto sí es una constante en la parte superior derecha, ¿no? Es decir, como provoca congestión hepática, el absceso, ¿sí? Puede por hepatomegalia, por distensión de la cápsula de Gleason, puede haber hepatalgia, ¿no? Es decir, dolor en el cuadrante superior derecho, ¿sí? Y puede irradiarse al hombro derecho también, ¿no? Que nos puede indicar compromiso diafragmático, puede haber escalofríos, como hay absceso, obviamente puede haber escalofríos, diarrea, fiebre, malestar general, ictericia y en casos avanzados y complicados, dolor articular, inapetencia, sudoración y pérdida de peso, ¿no? Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Lo que les decía, hepatomegalia sensible y el hemidiafragma derecho puede izquierdo, a lo que radiológicamente se denomina el signo de la balanza de Kienbock, es decir, el hemidiafragma derecho se encuentra mucho más elevado que el izquierdo, como un desnivel, y a eso se llama el signo de la balanza de Kienbock. ¿Estamos de acuerdo? El absceso puede romperse hacia estructuras adyacentes, por ejemplo, si se rompe el absceso en el hígado hacia el diafragma, ¿sí? Nos puede dar una comunicación entre el hígado hacia la cavidad pleural, nos va a dar empiemas pleurales y fístulas hepático-pleurales o pleurohepáticas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Eventualmente también fístula hacia el pericardio, ocasiona pericarditis, ¿no? Y también hacia el peritoneo, que nos puede dar peritonitis con alta mortalidad, ¿no? Y la amebiasis pleuropulmonar derecha ocurre por extensión directa en 10 a 20% de los casos, ¿no? Y las pruebas serológicas, como hemos comentado, en la amebiasis extrahepática sí tienen utilidad. En esta sí podemos pedir, ¿no? Son cuál es la hemaglutinación indirecta, también la prueba de ELISA, ¿sí? Y la contrainmunoelectroforesis. También la PCR, es decir, la reacción de cadena de la polimerasa nos puede salir positiva para hacernos el diagnóstico de amebiasis. Permite la detección de ADN de entomóeba histolítica patógena. También podemos realizar al paciente exámenes coproparasitológicos para amebiasis, ¿no? ¿Sí? Aquí están varios estudios serológicos que se pueden pedir para esta patología con su sensibilidad y especificidad correspondiente. También podemos pedirle al paciente una rutina de laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, si le pedimos un hemograma, vamos a encontrar eosinofilia, como habíamos dicho, ¿no? Este paciente prueba de función hepática, es decir, determinación de bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, coagulograma y proteinograma. ¿Estamos de acuerdo? Para valorar y a consecuencia del absceso hepático, el paciente está presentando alguna disfunción hepática. ¿Estamos de acuerdo? También biopsia del hígado con guía ecográfica o tomográfica. Y rara vez se realiza gamografía del hígado, pero en algunos casos está indicada. Resonancia magnética nuclear del hígado también se puede hacer, ¿sí? Y TAC de hígado para valorar con más detalle las características de la lesión que está presentando el paciente. Y sobre todo, ¿para qué nos sirve la TAC? Para determinar en qué segmento hepático está localizado el esófago, o perdón, el absceso, ¿sí? Para eso nos sirve principalmente. No olvidar de que en el hígado existe la segmentación hepática de Coynaud, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que divide al hígado en 8 segmentos hepáticos. Entonces, esa segmentación hepática de Coynaud puede ser adecuadamente valorada principalmente por una tomografía, ¿no?
es el estudio que más nos interesa y el más accesible. La ecoabdominal, por su bajo costo, también nos puede dar bastantes guías, y es porque está bastante accesible y por su bajo costo, ¿no? Nos permitirá diferenciar entre patología hepática de patología biliar, ¿no? Y miren esta tomografía, esta es la imagen que encontramos en el absceso hepático mediano. Y esta imagen es por ecografía y esta es por tomografía, ¿no? Otras imágenes, miren, vemos un absceso hepático a mediano en el hígado, y aquí habitualmente es único, hemos dicho, ¿se acuerdan? Sí, aquí está uno solo, pero eventualmente pueden ser múltiples, como se puede ver acá, ¿no? Y miren, acá tenemos un paciente que lo operamos, ¿sí? En el Hospital Bracamonte, encontramos el lugar del absceso, miren, realizamos una punción y miren cómo estamos obteniendo el débito purulento del absceso. Obviamente esto hay que mandar a cultivo y antibiograma para determinar qué germen está ocasionando este cuadro y sobre todo para determinar cuál es el mejor antibiótico que podemos utilizar en cada caso en particular, ¿no? Y siempre tener alternativas de diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una colecistitis aguda, una colangitis, neoplasias primarias o metastásicas del hígado, con otros quistes hepáticos, con la fasciolosis, ¿sí? Es decir, lesiones provocadas en el hígado por la fasciola hepática, ¿no? En regiones endémicas, hacer el diagnóstico con quistes hidatíricos hepáticos, ¿no? Diagnóstico diferencial en la amebiasis intestinal con infecciones virales, con la Shigella dysenteriae, ¿no? Con la balantidiasis, con infecciones por Escherichia coli, con la tricocefalosis, colitis ulcerativa, poliposis, neoplasias y estenosis rectal. Y el pronóstico. Todavía se acompaña de mortalidad considerable, sobre todo si está complicado el cuadro, ¿no? Con un absceso hepático mediano. Los factores de riesgo más frecuentes son el volumen de la cavidad del absceso, la hipoalbuminemia, la hiperbilirrubinemia y la presencia de encefalopatía. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hablando un poquito del tratamiento, rapidito, el tratamiento es similar, ¿no? El objetivo del tratamiento es erradicar los parásitos en su localización intestinal y extraintestinal también, ¿no? Los fármacos pueden actuar en distintos sitios, en el lumen, en la pared intestinal o en forma sistémica. Y habitualmente usamos el metro, como hemos dicho, ¿no? Su nombre comercial es el Flagyl, para la amebiasis invasora como la luminal, ¿no? Tiene baja toxicidad, aunque se ha demostrado que es teratogénico. ¿Qué quiere decir teratogénico, muchachos? ¿Qué quiere decir que un medicamento es teratogénico? Que puede inducir malformaciones congénitas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y hablando de medicamentos teratogénicos, uno de los que más está descrito para entender bien el hecho del uso de los medicamentos teratogénicos es la talidomida. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso dicen todos los libros de farmacología. La talidomida en los años 70 era un medicamento antiemético, es decir, para los vómitos inducidos por el embarazo. Se utilizó bastante, pero provocó en el recién nacido focomelia. ¿Qué es la focomelia? ¿Quién se acuerda? Ausencia en la formación de las extremidades, ¿sí? Es decir, nacían sin brazos y sin desarrollo de brazo, antebrazo, directamente tenían un muñón de la mano en el hombro, igual en las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, eso quiere decir, la dosis recomendada es de 750 miligramos 3 veces al día, sobre todo si hay complicaciones como ruptura, ¿no? Si se va a aspirar el contenido del quiste, es recomendable dejar una sonda en su interior con guía ecográfica, como indica acá. Se debe realizar la aspiración y eventual colocado un drenaje para evacuación continua del contenido del absceso, ¿no? Se puede utilizar también antimicrobianos, otros antimicrobianos como, por ejemplo, intraluminales como el furoato de diloxanida, es uno de los más eficaces, 500 miligramos por día por 10 días, y la diiodo-hidroxiquinolina en dosis de 600 miligramos 3 veces por día por 20 días, ¿no? Acá tenemos algunos esquemas de tratamiento, algunos otros esquemas de tratamiento, ¿no? Se puede utilizar en la colitis amebiana el metronidazol de inicio, el tinidazol, el secnidazol, y aquí está la duración del tratamiento, y en la amebiasis extraintestinal estos otros medicamentos, ¿no? La prevención persigue evitar
el consumo de agua y alimentos contaminados y el uso de hábitos higiénico personales estrictos, lo que habíamos comentado, ¿no? También mejorar el saneamiento ambiental y la educación para la salud. Van a contribuir todos estos elementos a disminuir en forma importante esta infección y también se recomienda el control de contactos sexuales, ¿no? Hay que hervir el agua antes de beberla, lavarse las manos antes de comer, mantener la basura en los depósitos tapados, lavado de alimentos que se van a consumir, ¿no? Y controlar adecuadamente los vectores como las moscas, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos? Este es el temita cortito que tienen de amebiasis. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchachos.